Damos gracias a Dios por esta serie que estamos desarrollando, las fiestas solemnes de Jehová. Hoy nos corresponde el tema número 8 y hoy estamos finalizando esta serie donde hemos recorrido todas las fiestas solemnes que aparecen en Levíticos 23 y número 28. Hemos visto la Pascua, los panes ácimos, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos que hoy nos corresponde. En cada una de estas fiestas solemnes del Señor hemos mostrado el plan de la salvación y el deseo ardiente del Señor de salvar al pecador. También en estas fiestas tenemos la experiencia del cristiano que todos nosotros debemos tener. Por ejemplo, en la Pascua encontramos el perdón a través del sacrificio del Mesías en la cruz. En los panes ácimos encontramos que Jesús estuvo en la tumba, o sea, murió, estuvo ahí aguardando en la tumba, lo que también el cristiano, una vez que tiene ese perdón a través del Mesías, debe morir. Y en las primicias tenemos la resurrección, o sea, el cristiano muere, pero también debe resucitar a una nueva vida. Y ya en esta nueva vida recibe el Espíritu Santo que está representado por el Pentecostés. En cada fiesta nos va dando los pasos, la experiencia del cristiano. Y una vez obtenido este Espíritu Santo, entonces empieza a proclamar las verdades, el perdón que ha recibido a través del amor de Dios en las trompetas, que donde se avisa a los demás que además deben prepararse porque viene un juicio. Y tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Y eso viene ya en el día de la expiación, que es la ejecución misma del juicio, que vamos a ser todos juzgados por la ley. Y los tabernáculos, que en la última fiesta, representa la segunda venida del Señor. O sea que los redimidos que han pasado por todas estas etapas se van con el Señor Jesús a las moradas eternas. Es una maravilla cómo en las fiestas obtenemos toda la riqueza que el ser humano necesita para poder ser parte de los redimidos. Y vamos a iniciar este tema número 8 con el texto que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloriosas palabras que el apóstol ve en visión a esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que dice que descendía del cielo y que estaba dispuesta. Y dice que oye una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y esa Nueva Jerusalén que nos habla acá, en este momento glorioso de la historia del ser humano, cuando ya han pasado los 1000 años, cuando ya el conflicto está por llegar a su fin, dice que Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo morará como su Dios. Ahí, en esa nueva Jerusalén, en el conflicto de los siglos, en la página 734 dice, hablando de este tiempo: el dolor no puede existir en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo. Y la muerte no será más,
ni habrá más gemido ni clamor, ni dolor tampoco, porque las cosas de antes han pasado ya. No dirá más el habitante estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le habrá sido perdonada su iniquidad. Gloriosas palabras de lo que está mostrando el futuro, de lo que van a vivir los redimidos, donde no va a existir enfermedad, donde no va a correr lágrimas, no va a haber tristeza ni dolor. Cuando descienda esta nueva Jerusalén que presentamos en Apocalipsis 21, empezará una nueva etapa de la historia de la humanidad. Y sigue diciendo el conflicto de los siglos, dice, allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, corona de hermosura en la mano de Yahweh y una diadema real en la mano de nuestro Dios. Su luz será semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traen a ella su gloria. El Señor dijo, me regocijaré en Jerusalén y gozaréme en mi pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos y ellos serán pueblo suyo y el mismo Dios con ellos estará como Dios suyo. Gloria al Señor por eso. Maravilloso futuro para los redimidos, para todos aquellos que quieren estar con el Señor. Cuando descienda esta nueva Jerusalén donde el Señor dice, me regocijaré y gozaréme con mi pueblo. Y dice que Él habitará con ellos porque ahí va a ser su morada. Va a ser la ciudad de Sión, la ciudad de la fiesta solemne, como hemos comentado ya en estos 7 temas pasados y en este último que estamos desarrollando ahora, este glorioso futuro que Dios tiene para sus hijos y que esta santa ciudad va a descender después de los 1000 años cuando venga Jesús, en la tercera venida, va a descender en la fiesta de los tabernáculos. Gloria al Señor. Qué maravilloso, cómo esto no ha caducado. Las fiestas del Señor no han terminado como algunos enseñan. Aún en lo porvenir, en la eternidad, 1000 años después de la venida del Salvador, todavía se van a seguir respetando estos tiempos de las fiestas solemnes de Jehová que estamos estudiando. Lo encontramos en Zacarías 14, en el versículo 4, que dice lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. El versículo 11 dice, y morará en ella y no habrá nunca más maldición. En esta maravillosa profecía que nos muestra Zacarías en el capítulo 14, donde señala que en la tercera venida el Señor Jesús va a descender y va a poner sus pies sobre el monte, los olivos, el cual se partirá, dice, y hará una gran llanura. Y en ese lugar entonces descenderá la nueva Jerusalén que estamos viendo allá en Apocalipsis con el apóstol Juan. Ahí entonces hará su morada, su cuartel general para todo el universo. Ahí donde sufrió, donde derramó grandes gotas de sangre y donde se producía esa separación que el pecado que estaba siendo puesto sobre él. Y para comprobar esto de que el Señor va a venir y que la nueva Jerusalén va a descender ahí, vamos a leer el libro de Maranata en la página 334 que dice lo siguiente: Cristo baja sobre el monte los olivos, dice, donde ascendió después de su resurrección
y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande, y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La nueva Jerusalén que desciende del cielo en su deslumbrante esplendor se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Amén. ¡Qué maravilla! ¿Cómo presenta esta esperanza, este futuro glorioso que está para el pueblo de Dios? Y esto ocurre en los tiempos de la fiesta solemne de los tabernáculos. Y aquí estamos viendo un poquito cómo ese monte de las olivas que estamos presentando se va a partir, literalmente se va a abrir. Y qué maravilla que la profecía indica que se va a abrir este monte donde el Señor va a firmar sus pies. Dice que se va a partir hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Y lo que han dicho los geólogos para que ocurra esto, tiene que ser en una falla geológica, para que las placas se muevan de oriente a occidente y de norte a sur. Y eso justamente, como estamos viendo en el mapa, pasa por el monte de los olivos, lo que se llama la placa arábica. Tenemos distintas placas, la placa de Nazca, tenemos la placa del Pacífico, y una de esas es la placa arábica que estamos viendo y que pasa exactamente por el monte de los olivos. En otras palabras, está todo preparado para que esta profecía se cumpla. Y es muy importante porque estamos hablando después de que viene Jesús en su segunda venida, 1000 años después, entrados ya en la eternidad, ya en lo porvenir, cuando se ha extirpado el mal del universo. Y ahora en el versículo 16 de esta profecía de Zacarías del capítulo 14 que estamos viendo, dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué tremendo lo que está mostrando ahí, que estos grandes acontecimientos, donde llega la conclusión, donde llega el final, donde es el epílogo de la historia de la humanidad, dice que va a ocurrir en esta fiesta de los tabernáculos, porque todavía está vigente, como lo hemos visto en los 7 programas anteriores, cantidad de textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Inclusive vimos que los pioneros de este movimiento adventista guardaban la expiación y los tabernáculos en los congresos, y sobre todo vimos en ese congreso de 1888 de Minneapolis, ese importante congreso, ellos estaban reunidos en la fiesta de la expiación y en la fiesta de los tabernáculos. Claro, muchos hermanos desconocen esto, pero estamos estudiándolo para mostrar la voluntad del Señor. Continuamos entonces, ahora versículo 17, dice en este Zacarías 14, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Duras palabras las que está mencionando acá. Si nosotros pensásemos
de que esto terminó, que fue clavado en la cruz, que Colosenses 2, 14, 16 nos habla de que esto finalizó, cuando en realidad Colosenses 2, 14, 16 menciona de que el símbolo se cumplió, el Cordero, el sacrificio que representaba a Jesús. Y de eso viene hablando. Y ahora, porque acá están mostrando que va a haber un solemne castigo para aquellas naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es lo que muchos hermanos creen hoy en día, que muchos pastores enseñan para comodidad de la grey, porque hay que dedicar un tiempo, hay que separar las cosas del mundo para poder hacer la voluntad de Dios. Y ahí se ve realmente de qué estamos hechos. En el versículo 20 nos muestra de que esto es algo del futuro, después de los 1000 años, porque dice algo acerca de los caballos que nunca ha ocurrido en la historia del ser humano. En el versículo 20 lo dice: en aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Eso es lo que le estaba mencionando recién, que estamos hablando del porvenir. Así que estas fiestas de Dios son muy importantes y las encontramos, esta última fiesta de los tabernáculos, la encontramos en Levítico 23, versículo 41, que dice lo siguiente: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Ahí tenemos la palabra clara del Señor, mostrando de que esto es algo perpetuo, que nunca se va a acabar. Claro, algunos enseñan que el perpetuo se termina en algún momento de la historia, pero hemos visto durante toda esta serie de temas que hemos desarrollado, cómo inclusive la luna nueva va a permanecer junto al sábado, el séptimo día, por siempre, por la eternidad. Van a ir los redimidos a adorar a esta ciudad de la Nueva Jerusalén, el tabernáculo verdadero de Dios. Y tenemos que aprender de esta Nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios, que es el santuario de Dios, porque las fiestas solemnes se desarrollaban ahí. Lo que se hizo aquí en la tierra con Moisés era una figura, una sombra de lo verdadero que se realiza en el cielo. Y este pueblo debe entender esas verdades del santuario verdadero que va a descender después de los 1000 años. En Levítico 23, 33 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido del fruto la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también día de reposo. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Esto que acabo de leer, mis hermanos, es la ley de Dios. La ley de Dios que está desarrollada, como hemos demostrado en otras oportunidades. Los 10 mandamientos es la base, el corazón de la voluntad del Señor, y el rollo o el libro de la ley expresado en los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Es la ley desarrollada.
Y parte de esa ley son las fiestas solemnes, o que también se le llaman estatutos del Señor. Y acá dice que cuando llega el séptimo mes, o sea, estamos hablando del calendario gregoriano, el equivalente, estamos hablando del mes de octubre, más o menos, y dice que el día 15, hasta por 7 días, hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos, aunque se le añadía un octavo día. Y dice que hay que recoger el primer día ramas de sauce, de palmera, de árbol frondoso, y entonces hacer la voluntad de Dios. Y todo aquel hermano que pasa año tras año sin hacer la palabra que estamos leyendo, entonces es una ofensa para el Señor. Y hemos dado un montón de citas de que la ley, cuando dicen la Biblia ley, no se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos, como hoy en día se enseña. Cada vez que el adventista escucha la palabra ley, inmediatamente a su mente vienen los 10 mandamientos. Pero la ley es mucho más, y parte de esa ley que se viola, se pasa a llevar, se pisotea en las iglesias, en los púlpitos, por los pastores. Esa ley que se pisotea produce pecado. Esa ley es el desarrollo de los 5 libros que hemos visto en la Biblia, en los primeros 5 libros. Por eso es que es tan grave todos aquellos que enseñan que esto terminó en la cruz, y más grave aún, aquellos que no quieren guardarla porque se ponen en rebeldía, se ponen ellos en contra de lo que está escrito, en contra de lo que el Señor ha dejado. Es muy grave. Por ejemplo, vamos a dar más texto de que la ley son los 5 primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 8, en el capítulo 17, hablando el Señor Jesús, dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Acá menciona que para que quede algo claro, para que los juicios, sobre todo, tienen que haber 2 o 3 testigos. Aquí le dice 2 hombres, es verdadero. Porque los 10 mandamientos es la base, pero el desarrollo está acá. ¿Y dónde estaba haciendo la referencia el Señor Jesús de este Juan 8:17 cuando dice en la ley está escrito? ¿A qué se refería esto de que 2 hombres, lo que 2 hombres es verdadero? Bueno, lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, que dice así: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. De este pasaje era al cual se estaba refiriendo el Señor Jesús, a lo que aparece en Deuteronomio 19:15, y dice que es la ley. Consideren, por favor, estos textos. En realidad está muy claro, porque las escrituras que estamos mencionando, el Antiguo Testamento se dividía en la ley y los profetas. La ley refiriéndose a los 5 libros de Moisés, y los profetas mayores, los profetas menores. Y en el fondo, lo que pasa es que la gente no quiere guardar estas cosas. Usted encuentra un sinnúmero de textos y empieza a leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y examina cuando aparece la palabra ley, se da cuenta de lo mismo, que cuando se refiere a la ley, se están refiriendo a Deuteronomio, o a veces a Número, o a veces a Levítico. Entonces, no es un asunto de que quedó clavado en la cruz, es un asunto de que se busca, esa es una excusa para no hacer la palabra de Dios. Y por eso que muchas veces no son respondidas las oraciones. Por eso muchas veces que las promesas no se cumplen en la vida de los adventistas. Y podemos darle muchos textos más. Y ya hemos dado bastantes. Ojalá que lo analice, por favor. Pero sin embargo, vamos a continuar dando más texto tras texto para que usted no le quede duda alguna. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos,
en el capítulo 9 y versículo 22, hablando nuevamente de la ley. Vean, por favor, analícenlo. En el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y si nosotros pensásemos de que los 10 mandamientos, se está refiriendo a los 10 mandamientos según la ley, en los 10 mandamientos nunca nos habla de que se purifica con sangre. Y eso es la ley. Por eso es que Jesús vino a morir, tenía que morir. ¿Qué más grandioso que eso? El mismo sacrificio del Salvador. Porque si la ley pudiera ser quebrantada, Dios hubiera dicho, simplemente cambio mi palabra y entonces mi hijo no muere. Y no tendría que haberlo sacrificado. Pero tenía que hacerlo porque dice que según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vean, por favor, no podía ser cambiado esto. Porque realmente no se ha entendido lo que es la ley. Otro ejemplo, ahí mismo, en Hebreos 10, ahora en el versículo 8, dice así, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vean el concepto que tiene el apóstol Pablo en cuanto a la ley. Ahí no, en los 10 mandamientos no habla en ningún momento de los sacrificios, porque ellos cuando dicen ley se están refiriendo a los 5 primeros libros. Todo eso, desde el momento que sale de la boca de Dios, es un mandamiento, es una orden. Y las fiestas solemnes de Jehová, en este caso los tabernáculos que aparecen ahí en Levítico 23 y número 28, salió de la boca de Dios, es un mandamiento, es la ley. Y si usted no lo guarda, está transgrediendo la ley. Algunos ejemplos más. En Juan 1, versículo 45, señala lo siguiente. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Otro tremendo texto que nos menciona ahora, en el caso de la situación que le pasó a Felipe con Natanael, donde le dijo que hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y en los 10 mandamientos nunca se ha escrito acerca de Jesús, el hijo de José, porque ellos se estaban refiriendo a lo que aparece en el libro de Levíticos en el capítulo 18 y versículo 18, donde dice, profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Realmente, no hay peor ciego que el que no quiere ver toda esta evidencia. Le estoy demostrando de que ahora se está refiriendo a la ley en Deuteronomio. Esto que se iba a levantar aquel del cual escribió Moisés en la ley, decía Juan 1:45. Todo esto es la ley de Dios que debemos guardar por la fe, mis hermanos. Esto no ha quedado caducado. Y para equilibrar, para aquellos que nos critican, para aquellos que nos censuran, pensando de que nosotros damos a entender de que a través de la ley nos salvamos, no es por eso, sino que es porque deseamos agradar a Dios en todas las cosas, es por amor. Como dice Romanos 3:31, que la fe no queda invalidada. Hay un equilibrio ahí. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y hoy en día se ve la falta de fe en muchos profesos cristianos, en mucha gente que practica una religión, en mucha gente que va al templo el día sábado. La fe no invalida la ley, mis hermanos. La gracia, estamos bajo la gracia. Somos salvos por la gracia. Pero eso no quiere decir que tengamos una vida disoluta, una vida desordenada, una vida que pisotee los mandamientos, una vida que
pisotee las fiestas solemnes. Y también lo encontramos en el comentario bíblico, comentario de Elena de White, en el 7a, en la página 42, que dice acerca de estas leyes, dice: hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Ahí tenemos la confirmación ahora del espíritu de profecía y que se suma a las muchas citas que hemos visto en los programas anteriores, donde dice que aunque sea cortante y rígido lo que aparece en Levítico, dice que primeramente tiene que ser estudiado estas reglas, pero que deben ser obedecidas. Por eso recién les dije, si alguien no quiere aceptarla, no quiere practicarla, es porque simplemente el mundo todavía le quita la fuerza para dedicar su corazón a Dios. Ese es el punto. Y es grave, porque en 1 Juan 3:4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y muchos hermanos adventistas quieren que Jesús venga, pero su vida no refleja lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso que el Señor todavía da un tiempo de gracia para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora también en Santiago, dice el apóstol Pablo, en Santiago 4:17, un pensamiento muy importante en cuanto al pecado. Recién vimos que pecado es transgresión de la ley, pero mira lo que dice en Santiago 4:17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es un texto introductorio para la cita que voy a leerle acerca de las fiestas solemnes, esta fiesta de los tabernáculos, cabañas, o Sukkot, que también se conoce a aquellos que les gusta decirlo en hebreo. Está en Patriarca y Profeta, la página 582, que dice: también hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios les ha otorgado. ¡Qué maravilla! Ahí dice que es bueno que tuviéramos la fiesta de las cabañas. ¿Y qué es lo que es pecado también? Lo que habíamos leído antes, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que usted sabe que hay que guardar la fiesta de las cabañas y no lo hace, le es pecado, porque acá dice la ratificación del Espíritu de Profecía que sería bueno, hablando específicamente de esta fiesta que estamos estudiando y que es la última de las fiestas, como dice el deseo de todas las gentes en la página 402. La fiesta de las cabañas era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. ¿Cuál es el objetivo con esta fiesta específica de las cabañas o tabernáculos? Que el pueblo considerase la bondad y misericordia de Dios como Él los ha tratado, porque era la última, era la reunión final del año, dice aquí en el deseado. Y esto muestra realmente el compromiso que tenemos con Dios, cuán profundo está dentro de nuestro corazón, porque los israelitas tenían que subir 3 veces a Jerusalén, tenían que irse de sus casas, morar en tabernáculos que podían ser en la plaza, en el bosque, en la ciudad, armaban su enramada ahí, su tabernáculo, y tenían que dedicar 8 días solamente para la fiesta. Entonces era probada también la fidelidad, era probado el entusiasmo interno, el propósito de agradar a Dios en todas las cosas, si acaso existía o era solamente una cosa formalista de la religión que estaban practicando. En Patriarca y Profeta, en la página 582 dice: a los que vivían lejos del tabernáculo, la asistencia a las fiestas anuales les requería más de un mes de cada año. Este ejemplo de devoción a Dios debe recalcar la importancia de los servicios religiosos y la necesidad de subordinar nuestros intereses egoístas y mundanos a los que son espirituales y eternos. Y ese es el gran problema, que los trabajos, las ganas de tener dinero,
del disfrutar de los deleites mundanales. Entonces, las personas continúan en sus trabajos, no se dejan el tiempo para estos intereses espirituales. Ahora también tenemos que no era solamente una cosa de obediencia, esto de los tabernáculos, de las fiestas solemnes, sino que específicamente esta fiesta es una conmemoración, era una figura que, aunque apuntaba algo para el pasado, también profetizaba en la recolección de los frutos de la tierra el gran día de la venida de Jesús. Esa segunda venida que anhela nuestro corazón estaba representado ahí en esta fiesta, que en realidad era una profecía de aquello. En Patriarcas y Profetas, en la página 583 lo señala diciendo así: la fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración, sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo al pasado, la estada en el desierto, sino que además, como la fiesta de la mies, celebraba la recolección de los frutos de la tierra y apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la mies mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos. Así que no era solamente una fiesta para realizarla, para obedecer la ley, la voluntad de Dios, para regocijarnos y agradecerle por las bendiciones recibidas durante el año, sino que además apuntaba a la segunda venida del Señor, porque déjenme decirle que el Señor volverá en su segunda venida en los tiempos de la fiesta de los tabernáculos. Gloria al Señor por eso. Asimismo lo vamos a ver en el conflicto de los siglos, en la página 450, ponga atención por favor. Dice así, hablando de las fiestas solemnes: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Maravilloso lo que sale acá. O sea, cuando dice ahí los símbolos que se refieren al segundo advenimiento del ritual simbólico, se está refiriendo a las fiestas del Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos, porque esas fiestas tienen que ver más claramente con la segunda venida. Entonces, la que marcaba el regreso de Jesús, porque era la recolección de la mies, de la cosecha, como recién vimos, se refiere a los tabernáculos. Y esa fiesta sucede en el tiempo de octubre. Es una maravilla, vamos a seguir explicándolo. El Señor va a venir en esta fiesta de los tabernáculos y va a ser también un año de jubileo. Una cosa maravillosa. Y cuando desciende esta nueva Jerusalén, este verdadero tabernáculo que desciende acá en la tierra, donde Dios va a establecerse el comando general para el universo, también va a ser un año de jubileo. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, porque va a ser algo exacto. Cuando Él venga en su segunda venida, va a ser tabernáculo y va a ser jubileo. Van a pasar 1000 años, exactamente 1000 años, y vamos a llegar nuevamente a otro jubileo, porque en los 1000 años tenemos 20 jubileos, porque cada jubileo es de 50 años, y también va a ser en los tiempos de los tabernáculos. Bueno, vamos a ver esto de los jubileos ahí en la historia de la redención, en la página 430. Dice así, hablando de la segunda venida, dice así: y cuando se pronunció la sempiterna bendición sobre los que habían honrado a Dios al guardar el sábado, hubo un potente clamor de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra descansará. Gloria al Señor. La gente dice que esto terminó, que quedó clavado en la cruz, que en los años de reposo la tierra de los jubileos y también de los años sabáticos, porque están relacionados,
dice que ya eso quedó clavado, que no hay que guardarlo, como dicen de la fiesta. Pero aquí estamos viendo de que el Señor Jesús, en Historia de la Redención, página 430, nos habla del Espíritu de Profecía, de que comienza el jubileo cuando Él viene. Si usted realmente le cree al Espíritu de Profecía, si acaso cree en esta iglesia adventista del séptimo día, aquí está mencionando de que va a venir en jubileo. Comenzó el jubileo, dice, durante el cual la tierra descansará. ¿A qué está haciendo referencia el Espíritu de Profecía? Está haciendo referencia a la ley de la tierra, Levíticos capítulo 25, donde debía descansar cada 50 años. Y había que tener liberación de los esclavos también. Y había que haber 7 años sabáticos donde también se descansaba. Todas esas leyes constituyen la gran ley de la cual estamos estudiando. Y parte de ella es la fiesta de los tabernáculos. También tenemos que en esta fiesta, que es una fiesta de alegría, de gozo, por las bendiciones de Dios, siempre encontramos que en los tabernáculos hay una tremenda bendición de refugio, de cuidado, que el Señor quiere proteger, quiere ayudar. Esta fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, en el primer sitio a Jerusalén por los romanos, que estos sitios en la profecía tienen que ver con la ley dominical, el primer sitio, y el segundo sitio en el año 70 por Tito, que representa la ley dominical mundial. Y en el primer sitio se produce este acercamiento de los romanos en la fiesta de los tabernáculos. Pero sin embargo, ellos pudieron escapar, distinto al segundo sitio. En el Conflicto de los Siglos, en la página 34, dice: en la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende al Jordán. Entonces, ahí hubo una liberación. Aunque fueron sitiados en el año 66 por los soldados romanos, como era la fiesta de los tabernáculos, hay bendición, ellos pudieron escapar. También tenemos otro ejemplo de algunos acontecimientos que ocurren en la fiesta de los tabernáculos, que son importantes y que son de ayuda, que son de bendición para el pueblo de Dios. Si nosotros queremos ver también en la profecía, así como el sitio de Jerusalén, que representa la ley dominical, también encontramos los eventos finales en el diluvio. Ahí en ese gran diluvio que hasta el enemigo tuvo miedo de que iba a ser destruido, encontramos los eventos finales. No tengo el tiempo para explicarlo, pero hay varios temas que he desarrollado donde menciono detalle por detalle que esos acontecimientos están todos, los del diluvio, están todos ahora en las plagas, por ejemplo, en los eventos que se van a desarrollar ahora. Y vamos a verlo, que a Noé se le dijo que entrase al arca y vino el diluvio por 40 días y 40 noches. Ahí tenemos un periodo de tiempo de 40 días que representa los 40 años. También tenemos los 7 días que se demora en caer el diluvio después que entra Noé en el arca, los animales limpios, los animales inmundos, que está en la ley de Dios, la ley de Moisés, antes de Moisés. Hay muchos detalles ahí, pero el que queremos ver es que sale en Génesis 8, versículo 4, que dice así: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y ahí está mencionando que después de toda la travesía, después de toda esta prueba que tuvo que experimentar Noé y su familia, los cuales fueron hallados justo delante de Dios, que se salvaron, dice que ya terminando esa travesía, dice que el arca reposa nuevamente en la tierra, pero lo hace en un tiempo especial, lo hace en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta de alegría, de gozo, de agradecimiento a Dios. Por eso decía, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, porque los tabernáculos
eran desde el día 15 hasta el día 22. Y en el día 17, entonces reposa el arca. Una maravilla porque Dios los había librado. Siempre los tabernáculos son momentos de alegría, de gozo. Y también porque se pasa 10 días antes, el día de la expiación, el día del juicio también, donde es analizada la vida del creyente, si acaso es cortado del pueblo o no lo es. Así que toda esa riqueza y esa conexión que hay con la historia de la humanidad es a través de las fiestas solemnes del Señor que hemos estado estudiando. Por favor, consígase los 7 temas anteriores donde desarrollamos otros aspectos maravillosos de las Escrituras. Ahora tenemos, para aquellas personas que dicen que esto terminó, que esto fue clavado en la cruz, esto va a ser por la eternidad. Como vimos la luna nueva, vimos los tabernáculos después de los 1000 años, ahora hablando de todas las fiestas en un libro muy pequeñito, que es el libro de Nahum, que muy pocas personas saben que existe ese libro en la Biblia. En Nahum 1, en el versículo 15, hablando de la eternidad, cuando sea erradicado el pecado, cuando no haya más pecado ni pecadores, ahí va a hablar de las fiestas solemnes que hay que celebrarlas, porque esta Jerusalén que desciende, que es la ciudad santa de Dios, es la ciudad de las fiestas solemnes. Y cuando se establezca en esta tierra, en el tiempo de las fiestas de los tabernáculos, ahí se van a seguir guardando las fiestas por siempre. De eso está hablando Nahum. Nahum 1, versículo 15, dice así: he aquí sobre los montes el pie del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Ahí ya, cuando no existe ni raíz ni rama, cuando es extirpado el pecado del universo, dice: celebra a Judá tus fiestas, porque está tomando a Judá como un símbolo del pueblo de Dios. Ustedes saben que la historia se separó el pueblo de Israel, en Israel 10 tribus, y el otro lado con Judá. Y siempre Israel era más rebelde y Judá era más apegada al Señor. Se usa como un símbolo del pueblo de Dios porque en ese tiempo ya no van a haber tribus, ya todos se han mezclado, digamos, sanguíneamente. Y en ese tiempo está usando este símbolo hablando del pueblo de Dios. Y lo encontramos en el libro del conflicto de los siglos, en la página 558. Dice así: todo el universo habrá visto la naturaleza y los resultados del pecado. Vean que está hablando en el futuro. Y su destrucción completa, que en un principio hubiese atemorizado a los ángeles y deshonrado a Dios. Justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante un universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice: no se levantará la aflicción por segunda vez. Está citando Nahum 1:9. Y cuando decía que celebra, oh Judá, tus fiestas, estaba en el versículo 15. Es el contexto. Está hablando de la destrucción completa del pecado, de aquellos que deshonraron a Dios. Ese es el contexto de lo que está hablando. Está hablando del final de todo. Y aún ahí menciona la profecía las fiestas solemnes del Señor. Por eso que habíamos visto algo muy claro que nos enseña lo que es la luna nueva. Lo que muchos hermanos leen este texto sábado tras sábado, porque habla de la luna nueva y del sábado del séptimo día. Y no saben ni a lo que se refiere. Y repiten solamente lo del día sábado, pero ahí está hablando de las fiestas solemnes también. En Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 23 dice: y de mes en mes y de días de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y ahí menciona que vamos a ir a adorar delante de Dios. ¿A dónde vamos a ir a adorar? A la nueva Jerusalén, porque está hablando de cielos nuevos y de tierra nueva. Todo esto ya pasó, caducó, y ahora el plan de Dios se concreta
junto con los redimidos, como debió haber sido siempre antes de la introducción del pecado. Y esa palabrita de mes en mes, los hermanos no la entienden, porque la traducción de mes en mes quiere decir de luna nueva en luna nueva. Pero donde sí se usa bien es la mensajera del Señor, porque ella va a mostrar de que ahí, en vez de mes en mes, dice luna nueva en luna nueva. A eso se refiere. Y eso es, las fiestas por la eternidad nunca han terminado, mi hermano. No se engañe. Es la ley de Dios. Y si usted no la guarda, entonces está transgrediendo la ley. Dice así, para que lo busque, anótelo, porque esto es el espíritu de profecía. En Joya de los Testimonios, en el tomo 3, la página 34, dice: Dios enseña que debemos congregarnos en su casa para cultivar los atributos del amor perfecto. Esto preparará a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva, para unir sus voces en los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. Gloria al Señor. Por la eternidad vamos a ir la luna nueva y los sábados a adorar allá. ¿A dónde? Al tabernáculo, al santuario, allá donde el Señor ha preparado todo para sus redimidos. Porque decía, allí se congregarán en el santuario, de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva. Y donde dice que esta luna nueva es fiesta solemne, en el Salmo 81:3, donde dice: tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque esto es para siempre, esto es eterno, es la palabra de Dios, es la ley del Señor. Y la ley de Dios no puede ser cambiada, no puede ser modificada porque es su carácter. También en Patriarca y Profeta, la página 348 dice: en ocasión de la luna nueva se celebraba en Israel una fiesta sagrada. Esta fiesta caía en el día que seguía al de la entrevista entre David y Jonatán. Y ahí tenemos que la luna nueva también es una fiesta. Es una fiesta ya un poco menos conocida, pero que está en la palabra de Dios. Y Dios va a tener un pueblo especial que va a estar completamente consagrado en su vida, a su servicio, a hacer su voluntad. Van a ser como Jesús. Como dijo el Señor: el Padre siempre está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, este tipo de hermanos, este tipo de personas van a ser como Jesús, agradarle en lo más mínimo que aparece en su santa palabra. No por miedo, no porque eso quieren salvarse guardando la ley. Ya recién dijimos que la salvación es por la gracia, es por amor. Pero eso no invalida el obedecerle. Al contrario, con más cariño se hace. Por algo en la Biblia aparecen todo tipo de instrucciones para que le obedezcamos, para que hagamos su voluntad, pero por el motivo correcto, no en forma farisaica, en forma como los fariseos que obedecían sin amor a Dios. Tiene que alcanzarse de todas maneras esa obediencia, como dice aquí en el libro Alza tus ojos, del 6 de agosto, que dice lo siguiente: la historia de los hijos de Israel fue escrita para nuestra admonición e instrucción, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la Canaán celestial, deben escuchar las palabras de advertencias pronunciadas por Jesucristo a los israelitas. Estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de Dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre. Si usted analiza este texto, menciona que lo que le entregó Dios a Israel era para nuestra admonición,
para nuestra instrucción. Esa palabrita admonición es una advertencia para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Dice ahí que debíamos nosotros escuchar las palabras de advertencia, todo lo que ahí sucedió, para que no seamos rebeldes como ellos fueron rebeldes. Más claro no se puede enseñar. Incluso vamos a seguir dando más ejemplos de que esto es la ley de Dios. Por ejemplo, con el diezmo. Se habla mucho de dar el diezmo, que es parte de la ley, es un mandamiento. Pero todo lo demás se deja a un lado. Porque en realidad, como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque ellos obedecen mandamientos de los hombres, porque el pastor le enseñó que tenía que dar el diezmo, y lo demás todo lo desecha. Por ejemplo, acá siempre se explica Malaquías 3:10, donde dice, traed todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y este texto se lee sábado tras sábado, se recoge los diezmos en los templos, en las distintas iglesias. Porque el hombre, las personas, la sociedad, toma lo que le agrada de la Biblia y lo que no le gusta lo deja a un lado. Ellos se configuran en Dios, determinando lo que es bueno y lo que es malo. Porque se olvidan ellos de los versículos anteriores que fueron dados para Israel. Los rebeldes siempre dicen, no era para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Pero fíjense ustedes que los 10 mandamientos fueron dados para Israel. La fiesta de Dios también. El diezmo también. Entonces, ¿por qué usted da el diezmo? Pero no es así, mis hermanos. El pueblo de Israel era un ejemplo para todos nosotros que cómo tiene que ser la iglesia de Dios. Vean lo que dice el versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vean que le está refiriéndose a Jacob. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste que hemos de tornarnos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y vea que ahí dice las primicias también. Está haciendo referencia a lo que se escribió en la ley, que había que dar primicia de todo árbol, de toda cosa frondosa, de todo eso. Y eso no se enseña, mis hermanos, porque cuando no le gusta al pastor o a la iglesia algo, dice, era para los israelitas. Pero cuando son las bendiciones que también eran para los israelitas, yo abriré la ventana de los cielos. Eso sí es para mí. Y eso no nos va a salvar. Esa manera de ver las cosas, esa manera ciega, torcida de acomodar la palabra, no nos va a llevar a ningún lugar, mi hermano. Lamento decírselo, pero es la verdad. No siga a los hombres, siga al Señor y obedézcale como está escrito, porque también, como hay tanta rebeldía, hay muchos hermanos que no quieren dar ni el diezmo ni nada de eso. Y voy a explicar esto, porque en la ley, en Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Vean que los diezmos es la ley, no es solamente los 10 mandamientos. Más claro, no se puede enseñar. ¿Y de dónde está tomando esto el apóstol Pablo en Hebreos 7:5? Lo está tomando de Números, dice que es la ley. Porque en Números 18:21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y dice ahí que se lo dio a los hijos de Leví. Pero fíjense hoy día que no hay hijos de Leví, porque los pastores y todos esos dirigentes quieren quedarse con el dinero de la gente y dicen, esto sí es válido, pero todas las demás leyes de los árboles, las leyes de salud,
la ley de higiene, la ley de la lepra, la ley de la fiesta solemne. Entonces ellos dicen que todo eso terminó. En Deuteronomio 14, 25, 27, voy a leer este texto para aquellos hermanos que dicen que no hay que dar el diezmo porque ellos tenían ovejas, vacas, y nosotros no tenemos esos tipos de animales. Pero fíjense ustedes que eso es media verdad, porque había que cogerlo en dinero. Si la persona no quería dar las vacas o lo que ganaba con las ovejas y todo eso en ovejas, lo tenía que dar en dinero. En Deuteronomio 14 dice así, versículo 25-26. Entonces lo venderás, dice, y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Y ahí dice por cualquier cosa que tú deseares. Entonces, ese asunto de las ovejas y de las vacas, que algunos tienen como excusa, que no son agricultores, eso hay parte de la Biblia que dice que había que llevarlo en dinero también, o sea, lo que ganas tú en dinero. Y el otro asunto que voy a aprovechar de explicar es que también el diezmo no se usa para comprar DVD, para comprar Biblia o libros, porque siempre fue la voluntad de Dios que fuese para el sostén del ministerio, solamente para eso. Vean cómo está todo torcido, pero la labor es enseñarle lo que sale en la Escritura, aquel que ministra la palabra, esa es su labor. Dice en Ministerio de la Bondad, en la página 289, dice, el diezmo debía ser consagrado al Señor y siempre debería ser usado para el sostén del ministerio. Más claro, no se puede enseñar. En Evangelismo, en la página 359, dice, el diezmo debe ir para los que trabajan en la palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Otra cita más. Ministerio de la Bondad, página 29. El diezmo es puesto aparte para un uso especial. Debe ser especialmente consagrado para el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Dios al mundo y no debe ser distraído de ese propósito. Hay muchas citas que hablan de que no se tiene que usar el diezmo para otras cosas, aunque sean espirituales, para sostener iglesias también, oficinas, cosas. No, es solamente para aquellos que ministran la palabra. Y cerrando ese paréntesis, vamos a decir que aunque sea rígido y cortante las instrucciones que encontramos en los 5 libros, porque ya no hay griego ni judío, ni romano, ni griego, es para el pueblo de Dios, mis hermanos. Y también la mensajera del Señor lo comenta esto, de que hay que obedecerlo. Dice, comentario bíblico 7a, tomo 1, página 1117, dice, las instrucciones dadas a Moisés para el antiguo Israel, con sus trazos cortantes y rígidos, han de ser estudiadas y obedecidas por el pueblo de Dios de hoy en día. Y entonces la gente se toma solamente las bendiciones y anula, caduca todo lo que son los estatutos del Señor, como hemos dado toda esta cita y seguimos dando en este programa. Porque ellos dicen que las maldiciones eran para Israel, pero las bendiciones son para uno. Ven ustedes el autoengaño que hay. En Deuteronomio 28:45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Bien, y ahí menciona, para que no le quede duda alguna, menciona que las maldiciones vienen por los estatutos y el no guardar las fiestas del Señor es no guardar los estatutos también. Aunque son mandamientos, pero si hay alguien que duda, que cuestiona, porque siempre hay gente que se cuelga de la falta de fe, de la duda, ahí dice clarito que las maldiciones vienen a los que no guardan los estatutos. Y, por ejemplo, tenemos las leyes de la tierra. Y aquí se va a dar cuenta de que esto es para todos. Israel
era la iglesia que tenía que evangelizar al mundo con las instrucciones que Dios le dio. Ese fue el propósito. Lamentablemente, Israel falló en ello y entonces fue dado a los gentiles así a través de los apóstoles. Pero ese es el plan de Dios. Por ejemplo, veamos la ley de la tierra que aparece en Levítico 19, desde el versículo 23 en adelante, dice así: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis del fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí está la ley de los árboles. Quizá usted nunca ha escuchado esto, porque no se enseña, no se predica, como lo tiran por la tierra, lo botan al tacho de la basura los predicadores. Aquí menciona que si el árbol da al 3.er año, da un fruto, eso es incircunciso, no hay que comérselo. Pero vean ustedes que nadie respeta eso. Y si en el 4.º año, si da fruto, ese fruto es de Dios. Y cuando den el 5.º año el fruto, ahí es para usted. Esa es la ley de la tierra. También ya lo que mencioné, Levítico 25, 3, 4, dice: 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podrás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7.º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Y esto tampoco se observa, porque el Señor quiere que se levanten las sendas antiguas. Y todas estas cosas la gente no los guarda. ¿Sabían ustedes que estamos nosotros ahora en un año sabático? Es muy interesante. ¿Y qué dice la mensajera del Señor? Y aquí vamos al punto para darle más evidencia de que esto es para todos los países, sea romano, sea chino, sea judío, sea griego, sea alemán, sea chileno, no importa. Las leyes tenían que Israel enseñarla a todos los pueblos, pero ellos fallaron en eso, como recién dije. En Comentario Bíblico, tomo 1, la página 1126, usted puede corroborar lo que dice. En las leyes que Dios dio para el cultivo del suelo, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo y tener inclinación por las cosas celestiales. Canaán sería como el Edén si obedecían la palabra del Señor. Mediante ellos, el Señor tenía el propósito de enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo para que diera frutos sanos y libres de enfermedad. La tierra es la viña del Señor y ha de ser tratada de acuerdo a su plan. Los que cultivan el suelo habían de comprender que estaban haciendo el servicio de Dios. Ahí termina la cita. Y ahí menciona que el propósito del Señor con estas leyes era enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo, porque no solamente son las cosas para Israel, mis hermanos, porque la gente dice: ay, para los israelitas, eso lo hacían los judíos, y a uno le dice judaizante, extremista, loco. Vean cómo nos atacan por doquier, cómo nos bloquean en internet, en Facebook, en YouTube, por querer dar a conocer las cosas del Señor. Pero esto hay que hacerlo, porque es la voluntad del Padre. Y en este caso, el cultivo de la tierra no es distinto si lo cultiva un alemán, lo cultiva un judío, lo cultiva un americano. No, la tierra es igual para todos, porque son las leyes de Dios. Eso es lo que estamos tratando de compartirle, de que esto no era para los judíos las fiestas solemnes solamente, es para todo el mundo, es la palabra del Señor, es la ley de Dios. Por eso que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 17, dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esa es la relación correcta, mi hermano. ¿Usted se agrada de hacer la voluntad de Dios? ¿O es una carga? ¿O está apenas con el sábado? Todo le prohíben. Es de esas personas que reclaman. Acá dice que el salmista dice que se regocija
en guardar los estatutos de Dios, se regocija en guardar las fiestas solemnes que son parte de los estatutos, como hemos presentado. Entonces, en este santuario que desciende del cielo, en esta nueva Jerusalén después del milenio, se continuará guardando los estatutos por siempre, por la eternidad, mi hermano. Por ejemplo, vean este párrafo que aparece en Ezequiel 37, versículo 22 en adelante, hablando de David, pero es una profecía para la eternidad. Está usando a David como símbolo, porque David ya se había muerto que rato ya. Entonces dice así: un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Mi siervo David será rey de ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Si usted puso atención en esta cita, dice que ya no van a haber dos reinos, ¿no? Porque, como recién comenté, el reino se partió, Israel por un lado y Judá por otro lado. No, aquí está hablando la restauración, está hablando cuando descienda la nueva Jerusalén, porque decía, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Y qué pasaba ahí? Decía que habrá un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Por eso que estas fiestas solemnes, que son parte de los estatutos, van a ser eternas, porque la ley de Dios no puede cambiarse, no puede abrogarse. El Señor Jesús dijo, no penséis que he cambiado la ley, porque es imposible, porque es el carácter de Dios, es para siempre. Ya David se había muerto, y entonces habla de que él le va a levantar a David, porque está hablando de Jesús. David es el verdadero rey que va del linaje de David, que va a gobernar para siempre. Ahí tenemos nosotros el cuadro completo. Por eso que vimos anteriormente lo que decía ahí el rey Ezequías, este texto muy desconocido para los hermanos, decía en 2 de Crónicas 31:3, hablando de que es la ley de Dios que es eterna. El rey, o sea, el rey Ezequías, contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde, y para los holocaustos de los días sábados, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Gloria al Señor. Más claro no se puede enseñar, mis hermanos. Solo que Dios busca un corazón dispuesto a servirle, no aquel que anda buscando excusas, que le hace el quite, que dice que sí, después dice que no, que es cambiante, que es tibio, ni frío ni caliente. Más claro ahí dice que es la ley de Dios, la ley de Jehová. ¿Qué cosa? La luna nueva, los sábados, todo eso que sale ahí. Y ya hemos explicado que cuando habla de holocausto en la Biblia, es la obra de Jesús presentando su sangre en el santuario celestial, allá en la Nueva Jerusalén que va a descender, de la cual estamos tratando. Así se ve, porque la ley de Dios no puede cambiar. El símbolo se cumplió en la vida de Cristo. Ahora no hay palomo, no hay cordero, no hay vaca alazana, es la sangre de Jesús la que realmente, eso era un símbolo, y ahora llegó la realidad, pero sigue las mismas leyes, el mismo santuario, con los mismos tiempos de adoración, porque además son tiempos de adoración, son tiempos de perdón, como vamos a verlo, que los tabernáculos era la fiesta que más gracia, que más sangre se derramaba, había más perdón que en cualquiera de las otras fiestas del año. Es una maravilla entenderlo todo esto. Y también en las fiestas solemnes encontramos lo maravilloso que hace Jesús en esta fiesta de los tabernáculos, que aparece ahí en Juan 7, la obra del Mesías, esta maravilla, en Juan 7, versículo 37 al 39, que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Este hermoso texto que habla de ese último día de la fiesta de los tabernáculos, cuando el Señor Jesús da ese maravilloso sermón, esa predicación, diciendo que el que creyese en él, de su interior, correrán ríos de agua viva, era algo muy especial. Y ese es el sentido de esta última fiesta, que aquellos que están sedientos, que aquellos que creen en él, el Señor tiene ricas bendiciones, y no solamente eso, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de este nuevo nacimiento, que no es solamente guardar cosas, porque sí, en forma legal, sino que hay un cambio de naturaleza en nuestro corazón. Cuando el Señor dijo esto, habla el conflicto de los siglos en la página 417 diciendo, las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él, como quien contemplaba lo invisible. Hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. Cuando él menciona estas palabras, entonces, él estaba viendo, contemplando lo invisible, estaba el futuro, veía a los redimidos, ahí en la nueva Jerusalén. Y ese tremendo sermón que da en la fiesta de los tabernáculos tiene una gran importancia para nosotros, tanto en ese momento de esa fiesta en particular, como la que se va a celebrar en la eternidad, porque ahí está el concepto hermoso de lo que significan las fiestas del Señor a todo aquel que esté sediento, el que quiera renovarse, vivir en el Espíritu, entonces el Señor le va a dar esa agua de vida para que aquellos que tengan sed puedan beberla. Dice así, explicando esto, el conflicto de los siglos, en la página 417, dice así, el postrer día grande de la fiesta, la mañana de aquel día, halló al pueblo cansado por el largo periodo de festividades. De repente Jesús alzó la voz en tono que repercutía por los atrios del templo y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. El sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida fluía agua de vida. Mientras Jesús hablaba al pueblo, los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar, como la mujer samaritana, dame esta agua para que no tenga sed. Una maravillosa experiencia dada por el Mesías, ofreciendo los ricos dones del cielo a todos aquellos sedientos que quieren salir del pecado, que quieren salir de este mundo de maldad. Y ese mensaje fue dado en el día último de la fiesta de los tabernáculos. También sigue diciendo en Profeta de Reyes, la página 506, al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida al día de fiesta. Después el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas,
subía las altas gradas del templo al compás de la música, con paso lento y mesurado. Y esa era la ceremonia que se realizaba por los sacerdotes, recordando ese hecho de que había sido obtenido el agua en medio del desierto y que esa roca que había sido herida era un símbolo de Jesús, de su muerte, que haría fluir raudales de salvación a todos aquellos sedientos que le buscasen. Y vamos a ver este pequeño video, como el lugar al que se refiere, cómo los sacerdotes iban a Cedrón. Aquí estamos viendo la explanada del templo, donde está la mezquita actualmente, pero ahí estaba el templo de Dios. Y por este camino había que ir bajando hacia la fuente a buscar el agua. Y en este lugar que estamos viendo, ahí estuvo nuestro divino maestro predicando ese sermón maravilloso del agua de vida para todo aquel sediento. Una maravilla, ahí está, usted lo puede chequear, puede verlo. Esto es real, mi hermano. Esto es para ti, para aquellos que creen, decía ahí. Por eso que es tan importante estudiar el santuario, apreciar a esta nueva Jerusalén y todo lo que se hacía dentro de su interior, porque ahí están las fiestas solemnes para mostrarnos el plan maravilloso de la redención que Dios tiene para sus hijos. En Review en General, del 8 de abril de 1890, señala: mientras Cristo está purificando el santuario, los adoradores en la tierra deben repasar cuidadosamente su vida y comparar su carácter con la norma de justicia. Ahora que se está purificando el santuario, debemos analizar nuestra vida y compararnos con la norma de justicia. ¿Y cuál es la norma de justicia? Es la ley de estos 5 primeros libros que Jesús le entregó a Moisés. También hablando del santuario, ahora en la review del 27 de noviembre de 1883 dice: el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, en esta nueva Jerusalén, que es la realidad. Lo que se hizo aquí con Moisés, el santuario terrenal, era un modelo, era una sombra, y que Dios nos enseñó para que creyéramos por la fe, pero pusiéramos nuestra fe en el cielo, en el santuario celestial, porque vamos a tener que pasar por un juicio, como lo vimos en el programa anterior, lo vimos, y nuestra vida va a ser analizada. En el conflicto de los siglos, la página 541 dice: nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino, para dicha o para desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejará de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? En algún momento vamos a tener que dar cuenta por nuestra vida. Vamos a ser enjuiciados por esta ley, por esta misma ley que se desarrolla ya en la nueva Jerusalén, que va a descender del cielo y donde va a permanecer eternamente, ahí en el lugar donde se va a partir el monte de los olivos. Es una maravilla. El Señor tiene bendición, promesas maravillosas para tu vida. Por eso que al apóstol se le mostró y se le dijo: y yo, Juan, dice, él escribió, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué maravilloso! El futuro que nos presenta para los redimidos, para aquellos que han muerto al yo, para aquellos que le aman y por amor guardan sus leyes y sus estatutos. Algo maravilloso que también describe en la página 735, la mensajera del Señor, en el conflicto, donde dice: nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos siempre la frescura de la mañana que nunca se agotará. No necesitan luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará. La luz del sol será sobrepujada por un brillo que, sin deslumbrar la vista, excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. ¡Qué maravilla! Eso es algo tremendo para sus hijos, para su pueblo. El clamor que Cristo dirige al alma sedienta, mis hermanos, sigue hoy repercutiendo en estos días finales y llega con más fuerza que antes, que los que oyeron en el templo, en ese último día de la fiesta de los tabernáculos. El manantial todavía está abierto para todos aquellos que tienen sed, mis hermanos, para aquellos que están cansados, para aquellos que están exhaustos, aquellos que quieren beber de la vida eterna. Esa promesa es para ti, ese privilegio es tuyo, mi querido hermano, porque estamos en el tiempo de la gracia todavía. La puerta de la gracia no se ha cerrado. Imagínate todo lo que el Señor ha preparado para que tú te salves. Inclusive al verlo en esta fiesta de los tabernáculos, en esta última fiesta, nos damos cuenta que se sacrificaban 30 animales, por ejemplo, el primer día, que es mucho. Mientras más sacrificio, más sangre, significa más gracia, más perdón. Por ejemplo, el sábado solamente se mataban 2 animales los días sábados. También se hacían sacrificios animales, por si usted no lo sabía. Y más el sacrificio diario, se mataban 4. Pero solamente en el primer día de la fiesta de los tabernáculos se mataban 30. En el día de las primicias se mataban 13. Si usted suma los 8 días de la fiesta de los tabernáculos, va a encontrar que es la fiesta donde más gracia hay, donde más sangre, que representa la labor intercesora de Jesús por sus hijos, por su pueblo. Va a encontrar usted que en la fiesta de los tabernáculos se realizaban más de 197 sacrificios en esos 8 días. 197. ¡Qué maravilla! Porque la puerta de la gracia está abierta. Dios quiere que te salve y te ha dejado todas estas enseñanzas en las fiestas solemnes de Yahweh para ti y para tu beneficio. Por eso que decía en la última fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que el Señor quiere. Es el objetivo de la fiesta, guiarte en este plan maravilloso que Él tiene para sus hijos. Y así, de esta manera, estamos finalizando nuestra serie de las fiestas solemnes de Jehová con agradecimiento. Yo estoy muy agradecido por todos estos temas y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente.
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? y la fe La fe de Jesús.